Hay momentos en la vida en los que algo empieza a transformarse dentro de ti, mucho antes de que el mundo exterior muestre la más mínima señal. No ocurre con estruendo ni con anuncios grandiosos en el cielo. No llega acompañado de luces ni de eventos espectaculares. En realidad sucede de una forma mucho más silenciosa. Es como si una fuerza invisible comenzara a moverse detrás del escenario de tu realidad, reorganizando lentamente aquello que todavía no puedes ver. Las mismas calles continúan allí. Las mismas personas siguen formando parte de tus días. Las rutinas parecen repetirse como siempre, pero dentro de tu conciencia, algo ya ha empezado a cambiar profundamente. Quizás todavía no sabes ponerle un nombre a lo que estás sintiendo. Tal vez no logras explicarlo con claridad. Sin embargo, dentro de ti existe una certeza tranquila, una sensación profunda de que algo mucho más grande se está preparando en tu vida. Neville Goddard hablaba muchas veces de este momento invisible, no del instante en que la bendición aparece finalmente en el mundo visible, sino del momento anterior, cuando la conciencia cambia de estado y la realidad comienza a reorganizarse lentamente alrededor de esa nueva identidad interior. Es precisamente aquí donde muchas personas se confunden. Creen que nada está ocurriendo porque todavía no pueden ver resultados concretos. Piensan que todo sigue igual porque las circunstancias externas aún no han cambiado. Pero la verdad es que el movimiento más poderoso ya ha comenzado dentro de ellos. Antes de que cualquier evento se manifieste en el mundo visible, la conciencia prepara el terreno. Antes de que una puerta se abra, la identidad interior de la persona debe transformarse. Y es justamente en esta fase silenciosa cuando muchos empiezan a percibir señales extrañas, sensaciones nuevas que antes no existían, intuiciones que parecen surgir de la nada, un presentimiento tranquilo que les dice que algo extraordinario está acercándose al horizonte de su vida. Si estás escuchando estas palabras y sientes que algo dentro de ti se está moviendo, escribe en los comentarios esta frase: yo estoy listo para lo que está llegando. Escribirlo no es solo un gesto simbólico. Cuando una persona expresa un estado con convicción, refuerza esa dirección dentro de su propia conciencia y al mismo tiempo ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que están atravesando el mismo momento de transformación. Y si sientes que estas enseñanzas están trayendo claridad y fuerza a tu vida, también puedes apoyar el canal a través del Super Chat. Tu apoyo ayuda a que este contenido continúe llegando a personas que necesitan recordar el poder de la conciencia y de la transformación interior. Y si este tipo de mensajes resuena contigo, recuerda también suscribirte al canal y dejar un like en el video, porque estos pequeños gestos ayudan a que el mensaje alcance a muchas más personas que en este momento están buscando exactamente esta comprensión. Ahora continúa escuchando con atención, porque lo que Neville explicaba sobre este momento es mucho más profundo de lo que la mayoría imagina. Cuando algo grande está a punto de entrar en tu vida, muchas veces lo primero que ocurre no es la llegada inmediata de la bendición. Lo que ocurre primero es una reorganización. Puertas que parecían fundamentales comienzan de repente a cerrarse. Oportunidades que creías indispensables desaparecen. Personas que antes caminaban a tu lado comienzan lentamente a alejarse. Y en esos momentos, la mente humana tiende a interpretar todo esto como pérdida o fracaso. Pero Neville invitaba a observar estas situaciones desde otra perspectiva. Cuando la conciencia entra en un nuevo estado, todo aquello que ya no está alineado con esa nueva identidad comienza a retirarse para dejar espacio. No es un castigo, no es un rechazo, es un reajuste. Es la realidad reorganizándose para recibir lo que está por venir. Muchas personas también atraviesan una fase de soledad durante este proceso, no porque estén realmente solas, sino porque están atravesando un cambio interior que no siempre puede explicarse fácilmente a los demás. Las personas a tu alrededor continúan viéndote como la versión de ti que conocían antes, pero dentro de tu conciencia, algo está evolucionando. Una nueva identidad está emergiendo, y eso crea inevitablemente una distancia temporal entre el mundo que dejaste atrás y el mundo hacia el que te estás moviendo. Neville hablaba de este espacio como de un lugar sagrado, un momento en el que la conciencia se libera de las viejas definiciones y comienza a reconocer su propia naturaleza creativa. Es en este espacio donde aprendes a mirar tu vida
no solamente a través de lo que aparece frente a tus ojos, sino a través del estado interior, desde el cual estás observando la realidad. Y es precisamente aquí donde llegan las pruebas. No pruebas destinadas a detenerte, sino pruebas destinadas a fortalecer la estabilidad de tu estado interior. Momentos en los que parece que nada está cambiando. Días en los que la mente intenta convencerte de que tal vez imaginaste todo. Pero Neville recordaba siempre que ninguna transformación real ocurre sin un periodo de preparación. Cuando una nueva identidad está emergiendo dentro de ti, tu mente debe aprender a sostener esa nueva versión de la realidad. Las viejas creencias comienzan a perder fuerza. Los antiguos temores empiezan lentamente a disolverse. Los viejos hábitos de pensamiento ya no pueden sostener la nueva dirección de tu conciencia. Y mientras todo este proceso ocurre, comienzan a aparecer señales sutiles, coincidencias demasiado precisas para ser simples casualidades. Palabras escuchadas de un desconocido que llegan exactamente en el momento adecuado. Mensajes que se repiten de maneras inesperadas. Libros que parecen responder a preguntas que ni siquiera habías formulado en voz alta. Neville explicaba que la conciencia muchas veces se comunica a través de sincronías, no siempre con eventos espectaculares, sino con pequeños alineamientos que indican que tu experiencia está empezando a moverse hacia una nueva dirección. Y junto a estas señales aparece algo aún más poderoso, una paz profunda, no una paz que dependa de las circunstancias externas, sino una tranquilidad interior que nace de la sensación de que algo ya está ocurriendo detrás del escenario de la realidad visible. Es una confianza serena, una estabilidad que no necesita pruebas inmediatas, y esta paz es uno de los signos más claros de que tu conciencia ya ha aceptado una nueva versión de la realidad. En ese momento dejas lentamente de buscar confirmación en el exterior. Ya no sientes la necesidad de convencer a los demás de tu visión. No necesitas explicar lo que estás viviendo, porque dentro de ti, algo ya lo sabe. Neville decía que cuando la conciencia acepta algo como verdadero, la experiencia visible tarde o temprano debe reflejarlo. Pero el momento de ese reflejo no está determinado por la ansiedad humana. No llega a través de la presión ni del esfuerzo forzado. Llega cuando el estado interior se vuelve natural, cuando ya no intentas forzar la realidad, sino que simplemente vives desde la conciencia de lo que has aceptado dentro de ti. Y es entonces, muchas veces, en el momento menos esperado, cuando el cambio exterior aparece. Una puerta que parecía cerrada se abre, una conexión entra en tu vida, una oportunidad surge desde un lugar que ni siquiera habías considerado. Y cuando esto sucede, muchas personas creen que todo ocurrió de repente, pero quienes han atravesado el proceso saben que no fue repentino. Había sido preparado mucho antes. Había sido preparado en el silencio de los cambios interiores, en los momentos en los que parecía que nada se movía, en las noches en las que decidiste creer incluso sin pruebas visibles, porque el verdadero cambio no ocurre cuando el evento aparece, ocurre cuando la conciencia deja de identificarse con la antigua historia y comienza a vivir desde una nueva identidad. Y es aquí donde Neville invitaba a comprender algo todavía más profundo. El verdadero regalo no es solamente lo que recibes en el mundo exterior. El verdadero regalo es aquello en lo que te conviertes durante el proceso, porque cuando la conciencia cambia verdaderamente, la persona ya no es la misma que comenzó el viaje. Los miedos que antes parecían gigantescos pierden su fuerza. Las dudas que antes dominaban la mente se vuelven distantes, y en su lugar aparece una estabilidad nueva, no arrogancia, no ilusión, sino una comprensión tranquila y profunda de que la realidad externa nunca fue la causa principal de tu experiencia, siempre fue la consecuencia del estado de conciencia desde el cual elegiste vivir. Y cuando esta comprensión se vuelve natural, la manifestación deja de ser algo que persigues. Se convierte en algo que inevitablemente llega, porque ya no eres la persona que espera que ocurra. Te has convertido en la persona capaz de sostenerlo. Llega un punto en el camino en el que la transformación interior se vuelve tan real que ya no puedes regresar a la versión de ti que existía antes. Incluso si por un momento intentas retomar las viejas costumbres, algo dentro de ti ya no encaja con ese mundo. Es como intentar ponerse una ropa que antes te quedaba perfecta, pero que ahora se ha vuelto demasiado estrecha. Neville explicaba que esto ocurre porque la conciencia ya ha cruzado un umbral invisible. Cuando una persona acepta interiormente una nueva identidad,
El pasado comienza lentamente a perder su poder para definir el presente. No importa cuánto la mente intente regresar a las viejas explicaciones, algo dentro de ti continúa empujándote hacia adelante. Es como una corriente silenciosa que te conduce hacia una dirección diferente. Y es precisamente aquí donde muchas personas comienzan a cuestionar todo lo que antes parecía seguro. Las antiguas creencias ya no ofrecen la misma sensación de seguridad. Los objetivos que antes parecían esenciales comienzan a perder significado. Nace un nuevo tipo de hambre interior, una sensación de que la vida tiene algo mucho más grande para ofrecer. Quizás todavía no puedes definirlo con precisión, pero sientes claramente que la versión de la realidad que conocías ya no es suficiente. Neville hablaba muchas veces de este momento como un despertar de la conciencia, no un despertar dramático, sino un cambio en la forma de percibir la vida. Es como si comenzaras a observar tu existencia desde un punto más elevado. Las situaciones que antes provocaban reacciones automáticas, ahora se observan con mayor distancia. Los miedos que antes dominaban tus pensamientos comienzan lentamente a perder intensidad, no porque todo se haya vuelto fácil, sino porque tu identidad ya no está atada a las antiguas limitaciones. Y cuando este cambio se vuelve estable, comienza la fase más delicada del proceso, la fase de separación. Las estructuras que sostenían tu antigua identidad comienzan lentamente a disolverse. Relaciones que parecían inquebrantables cambian de forma. Ambientes que antes se sentían familiares comienzan a sentirse restrictivos. Conversaciones que antes te interesaban ahora parecen vacías. No porque te hayas vuelto mejor que los demás, sino porque tu conciencia está vibrando desde un punto diferente. Y cuando el estado interior cambia, también cambia la forma en que percibes el mundo. En esta fase, muchas personas sienten miedo en este punto del camino. La mente, acostumbrada durante años a la seguridad de los viejos hábitos, intenta llevarte de regreso al pasado. Empieza a susurrar dudas. Te pregunta si tal vez estás cometiendo un error. Te invita a volver hacia aquello que resulta familiar, hacia lo que conoces, incluso si ya no te hace crecer. Pero Neville recordaba siempre algo muy importante. Cuando la conciencia se expande, ya no puede regresar por completo a su forma anterior. Puedes intentar ignorar la llamada interior, puedes distraerte, puedes tratar de convencerte de que nada ha cambiado, pero esa sensación seguirá apareciendo una y otra vez, porque aquello que ha despertado dentro de ti no puede volver a dormirse. Al principio es posible que no veas ningún cambio concreto en tu realidad exterior. Los días pasan, las semanas pasan, tal vez incluso los meses pasan, y la mente comienza a preguntarse si todo este proceso es realmente real. Es justo en ese momento cuando la fe es puesta a prueba de verdad. No se trata de una fe ciega, sino de una confianza profunda en la ley de la conciencia de la que Neville hablaba con tanta frecuencia. La confianza en que cuando un estado interior es aceptado verdaderamente dentro de la conciencia, la realidad exterior tarde o temprano tiene que reflejarlo. Muchas personas abandonan precisamente en ese punto. Miran el mundo exterior y concluyen que nada está ocurriendo. Pero lo que no logran ver es que la preparación invisible ya está en marcha. Las conexiones comienzan a formarse. Los eventos empiezan a organizarse. Las circunstancias se alinean de maneras que la mente racional jamás habría podido anticipar. Y entonces, casi sin previo aviso, aparece la primera señal concreta. Una puerta que parecía cerrada para siempre se abre inesperadamente. Un encuentro casual crea una posibilidad completamente nueva. Una oportunidad surge en un lugar que ni siquiera habías considerado. Cuando eso ocurre, muchas personas lo llaman suerte, pero Neville explicaba que no se trata de suerte. Es simplemente la consecuencia natural de un estado de conciencia que se ha vuelto estable. Nada llega realmente desde la nada. Todo surge de aquello que primero fue aceptado en el interior. Cuando miras hacia atrás y recuerdas ese momento, empiezas a comprender por qué algunas puertas tuvieron que cerrarse, por qué ciertas personas tuvieron que alejarse de tu camino, por qué algunas esperas parecían interminables. No era un retraso, era una preparación, porque la realidad no introduce algo nuevo en la vida de una persona hasta que esa persona está preparada para sostenerlo, y esa preparación casi siempre ocurre en los lugares más silenciosos de la conciencia,
en la forma en que comienzas a hablar contigo mismo, en la manera en que empiezas a imaginar tu futuro, en la forma en que reaccionas ante las situaciones cotidianas de la vida. Sin darte cuenta por completo, tu diálogo interior empieza a transformarse. Las frases que antes repetías automáticamente comienzan a perder fuerza. Nuevos pensamientos empiezan a aparecer. Nuevas imágenes interiores comienzan a tomar forma dentro de tu mente. Neville insistía en que la imaginación no es simplemente un ejercicio mental. Es la facultad a través de la cual la conciencia experimenta una realidad antes de que se vuelva visible en el mundo externo. Cuando imaginas algo desde el punto de vista del deseo ya realizado, la mente comienza lentamente a aceptar esa experiencia como posible. Y cuando esa experiencia se vuelve natural dentro de la conciencia, la realidad exterior empieza a moverse en la misma dirección. Por eso la transformación más importante no es el evento final que aparece en el mundo exterior, es el cambio en la persona que observa ese mundo. Porque cuando tu identidad cambia verdaderamente, ya no eres la misma persona que dudaba de todas las posibilidades. Ya no eres la persona que esperaba constantemente la confirmación de los demás. Te conviertes en alguien que reconoce su propio poder creativo, y cuando esta comprensión se vuelve estable dentro de ti, tu presencia comienza a transformarse. La forma en que caminas cambia, la forma en que hablas cambia, la forma en que miras hacia el futuro cambia. No es algo que trates de forzar, es algo que emerge naturalmente de la nueva conciencia que se ha formado dentro de ti. Las personas a tu alrededor empiezan a percibirlo. Algunas se sentirán atraídas por esa nueva energía sin entender exactamente por qué. Otras pueden sentirse incómodas, porque tu transformación refleja algo que ellas aún no están preparadas para enfrentar dentro de sí mismas. Pero Neville recordaba siempre que tu tarea no es convencer a los demás. Tu tarea es encarnar aquello que has comprendido. No necesitas explicar cada detalle de tu cambio. Solo necesitas vivir desde la nueva identidad que has aceptado dentro de ti. Y cuando haces esto, tu propia vida se convierte en una demostración silenciosa del poder de la conciencia. Llegará un día en que mirarás la realidad que se ha formado frente a ti y recordarás el momento en que todo parecía imposible. Recordarás las noches en las que pediste una señal, los momentos en los que casi renunciaste, las veces en que pensaste que tal vez todo había sido una ilusión de tu imaginación, y en ese instante comprenderás algo extraordinario. Nada de lo que atravesaste fue inútil. Cada dificultad tenía un propósito. Cada retraso tenía una razón. Cada puerta cerrada estaba protegiendo algo mucho más grande que aún estaba tomando forma, porque aquello que verdaderamente está destinado para ti no puede ser retenido, pero la conciencia debe estar preparada para recibirlo. Y cuando esa preparación está completa, la manifestación llega con una naturalidad que supera cualquier expectativa, no porque la hayas forzado, sino porque te has convertido en la persona capaz de sostenerla. Llega entonces un momento en el que la transformación es tan evidente dentro de ti que ya no necesitas pruebas externas para saber que algo está ocurriendo. Ya no observas tu vida con la mirada de quien espera que algo cambie. La observas con la conciencia de quien sabe que el cambio ya ha comenzado. Esta es una de las diferencias más profundas que Neville Goddard trataba de explicar a las personas. La mayoría vive mirando constantemente el mundo exterior para decidir qué creer. Si las circunstancias parecen favorables, entonces creen. Si las circunstancias parecen difíciles, entonces dudan. Pero Neville enseñaba que la conciencia creativa no funciona de esa manera. El mundo exterior no es la causa, es el reflejo. Y cuando una persona comprende realmente este principio, su relación con la realidad cambia por completo. Ya no espera que las condiciones externas le den permiso para creer. Elige su estado interior antes de que las circunstancias lo confirmen, y es precisamente en ese espacio donde ocurre la verdadera transformación, porque cuando dejas de perseguir pruebas y comienzas a vivir desde la certeza interior, algo en tu presencia cambia. No es algo que puedas imitar, no es una técnica que puedas fingir, es una estabilidad que nace cuando la conciencia acepta una nueva identidad como algo natural, y cuando eso sucede, el miedo comienza lentamente a disolverse. Las preocupaciones que antes ocupaban tu mente empiezan a alejarse cada vez más. Los pensamientos que parecían inevitables pierden su fuerza.
Es como si estuvieras observando una antigua versión de ti mismo que ya no tiene el mismo poder sobre tu vida. Neville explicaba que esto ocurre porque la conciencia no puede sostener dos estados opuestos al mismo tiempo. Cuando una nueva identidad es aceptada profundamente, la antigua identidad comienza inevitablemente a perder consistencia. Por eso algunas personas a tu alrededor pueden no entender el cambio que están observando. Te verán más tranquilo frente a situaciones que antes te habrían inquietado. Te verán tomar decisiones con una seguridad que antes no tenías. Te verán caminar con una presencia distinta. Y algunos incluso te preguntarán qué ha sucedido. Pero la verdad es que nada ha ocurrido afuera. Todo ha ocurrido dentro. Has dejado de identificarte con la historia limitada que aceptaste durante años. Has dejado de creer que el mundo exterior es el poder principal en tu vida. Has comenzado a comprender que la conciencia es el origen verdadero de toda experiencia. Y cuando esta comprensión se vuelve real, tu energía cambia. Ya no estás suplicando que algo suceda. Ya no estás persiguiendo oportunidades con desesperación. Ya no estás buscando confirmaciones en todas partes. Simplemente estás viviendo desde la certeza de que aquello que ha sido aceptado dentro de ti inevitablemente encontrará expresión en el mundo exterior. Y es precisamente en este punto donde muchas manifestaciones ocurren con mayor facilidad, no en el momento de mayor esfuerzo, sino en el momento en que la persona deja de luchar, en el momento en que la conciencia deja de dudar, en el momento en que el estado interior se vuelve tan natural que ya no parece algo que debas recordar mantener, se convierte simplemente en la forma en que vives. Y es en ese punto cuando muchas personas experimentan algo muy particular, una paz estable incluso cuando el mundo exterior aún no ha cambiado por completo. No es indiferencia, no es pasividad, es una confianza serena que nace de la comprensión de que la realidad ya está respondiendo al estado interior que has aceptado. Neville llamaba a esto vivir desde el final, no esperar a que el resultado aparezca para sentirte completo, sino asumir la sensación del deseo realizado antes de que sea visible. Cuando este estado se vuelve estable, el comportamiento cambia naturalmente. Ya no persigues desesperadamente aquello que deseas. Ya no sientes la necesidad de convencer al mundo. Ya no te mueves con la ansiedad de quien teme perder algo. Te mueves con la calma de quien sabe que lo que le pertenece no puede ser negado. Y es precisamente esa calma la que muchas veces atrae las circunstancias más sorprendentes. Porque cuando la conciencia ya no está dominada por el miedo o la duda, la realidad finalmente puede reflejar el estado que has aceptado dentro de ti. Y cuando el resultado llega, cuando la puerta se abre, cuando la oportunidad aparece, cuando la bendición se vuelve visible, sucede algo aún más interesante. Te das cuenta de que el mayor regalo no fue lo que recibiste. El mayor regalo fue en lo que te convertiste durante el proceso, porque en ese camino aprendiste a conocer tu propia conciencia. Aprendiste a observar tus pensamientos. Aprendiste a elegir el estado desde el cual vivir. Aprendiste a no permitir que las circunstancias definan quién eres. Y esa comprensión cambia para siempre la manera en que miras la vida. Ya no te sientes separado de aquello que deseas. Ya no te sientes en lucha contra el mundo. Ya no te sientes víctima de las condiciones externas. Comprendes que la realidad no es algo que ocurre contra ti ni sin ti. Es algo que emerge continuamente de la relación entre tu conciencia y el mundo que observas. Y es en ese momento cuando muchos miedos desaparecen. Las preocupaciones que antes parecían enormes se vuelven pequeñas. Las ansiedades que dominaban tu mente pierden su importancia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú ya no eres la misma persona que reaccionaba automáticamente ante todo lo que ocurría. Has aprendido a ver la vida desde un nivel diferente. Has comprendido que cada final contiene un nuevo comienzo, que cada pérdida puede ser una preparación, que cada dificultad puede ser una invitación a expandir tu conciencia. Y cuando esta comprensión se vuelve natural, ya no temes los nuevos desafíos, ya no resistes los cambios, porque sabes que cada etapa de tu vida forma parte de un proceso de expansión. Neville decía que la conciencia es infinita. No existe un punto final donde el crecimiento se detenga. Siempre habrá nuevos niveles que explorar, nuevas comprensiones que descubrir, nuevas experiencias que vivir. Pero una vez que atraviesas esta transformación inicial, algo dentro de ti permanece firme.
Ya no vuelves a la antigua mentalidad de quien vive dominado por el miedo. Ya no regresas a la vieja identidad que dudaba constantemente de lo posible. Te conviertes en alguien que camina por la vida con fe, no una fe ciega, sino una fe basada en la comprensión de la ley de la conciencia. Y eso lo cambia todo. Porque cuando dejas de perseguir desesperadamente aquello que deseas, cuando dejas de suplicar al mundo que te entregue algo, cuando dejas de dudar de tu capacidad para crear una nueva realidad, entonces ocurre algo extraordinario. La manifestación deja de ser algo que buscas, se convierte en algo que naturalmente llega hacia ti, no porque la hayas forzado, sino porque te has convertido en la persona capaz de sostenerla. Y en ese momento, comprendes algo que Neville repetía con frecuencia en sus enseñanzas. No eras tú quien estaba esperando que lo divino te bendijera. Era la conciencia dentro de ti, la que estaba esperando que reconocieras tu verdadero poder creativo. Y cuando esta comprensión comienza a asentarse de manera firme dentro de ti, algo cambia en la forma en que miras tu propia vida. No porque de repente todo se vuelva perfecto ni porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu relación con la realidad se transforma desde la raíz. Empiezas a observar el mundo con una perspectiva completamente distinta. Durante mucho tiempo, tal vez viviste reaccionando constantemente a lo que ocurría afuera. Un momento favorable despertaba entusiasmo. Una dificultad provocaba miedo. Un retraso sembraba dudas. Así vive la mayoría de las personas, respondiendo a cada circunstancia como si el poder de su vida estuviera siempre en manos de lo externo. Pero cuando una persona comienza realmente a comprender la ley de la conciencia, algo dentro de ella empieza a cambiar de manera profunda. Poco a poco deja de sentirse como una hoja arrastrada por el viento de los acontecimientos y empieza a percibirse como la fuente silenciosa desde la cual esos acontecimientos se originan. Y en ese punto ocurre algo muy sutil pero extraordinario. Ya no sientes la necesidad constante de perseguir la vida, como si estuvieras siempre tratando de alcanzarla. Ya no sientes esa urgencia interior de demostrar algo a los demás. Tampoco aparece con la misma fuerza esa presión interna que antes te empujaba a buscar confirmaciones externas para sentirte seguro. En lugar de todo eso, comienza a surgir una estabilidad tranquila, una presencia distinta. Es como si tu energía hubiera echado raíces en algo mucho más profundo que las apariencias momentáneas del mundo. Muchas personas llaman a esto confianza, pero Neville invitaba a entender que no se trata simplemente de optimismo ni de pensamiento positivo. Es algo más profundo que eso. Es reconocer el papel creativo de la conciencia. Cuando comprendes verdaderamente que tu estado interior participa activamente en la formación de tu realidad, dejas de sentirte separado de aquello que deseas. Ya no lo ves como algo lejano que debes perseguir. Empiezas a percibirlo como algo que lentamente está tomando forma dentro de tu experiencia. Y desde ese estado, la vida comienza a sorprender de maneras que la mente racional jamás habría podido anticipar. Las oportunidades aparecen con una naturalidad desconcertante. Las conexiones adecuadas surgen casi sin esfuerzo. Las puertas que antes parecían cerradas o imposibles empiezan a abrirse. Pero lo más impactante de ese momento no es únicamente lo que sucede afuera. Lo verdaderamente transformador es la manera en que tú reaccionas ante lo que ocurre. Ya no aparece la ansiedad de quien teme perder una oportunidad. Tampoco sientes esa tensión que antes acompañaba cada deseo. Recibes lo que llega con una calma nueva, con una serenidad que nace del conocimiento interior. En lo profundo sabes que nada de eso ocurre por casualidad. Sabes que es la consecuencia natural del estado que has cultivado dentro de ti. Neville decía con frecuencia que la conciencia no produce resultados aleatorios. Produce reflejos coherentes con aquello que ha sido aceptado como verdadero. Y cuando una persona acepta realmente una nueva identidad dentro de sí misma, tarde o temprano la experiencia externa tiene que reorganizarse alrededor de esa nueva imagen interior. Es en ese momento cuando muchas de las antiguas preocupaciones comienzan a desaparecer, no porque la vida deje de presentar desafíos, sino porque ahora sabes algo que antes no sabías. Comprendes que no eres simplemente un observador pasivo de los acontecimientos. Eres un participante creativo dentro de tu propia experiencia. Esta comprensión cambia completamente la forma en que miras el futuro.
Ya no avanzas con la ansiedad de quien teme lo inesperado. Avanzas con la curiosidad tranquila de quien sabe que cada nueva etapa de la vida puede convertirse en una oportunidad para expandir aún más su conciencia. Por eso Neville insistía en que la manifestación más grande no es el objeto que se recibe, sino la transformación interior de la persona que lo recibe. Porque una vez que tu identidad cambia de verdad, ya no puedes volver a la antigua manera de percibir la realidad. No puedes volver a creer que estás limitado por las circunstancias. No puedes convencerte de que tu destino depende únicamente de factores externos. Has visto con tus propios ojos que la conciencia precede a la experiencia. Has vivido que el estado interior tiene un peso real en la formación de los acontecimientos, y esa experiencia permanece contigo, incluso cuando nuevos objetivos aparecen en el horizonte, incluso cuando surgen nuevos retos. Ahora sabes algo que antes parecía imposible de comprender. Cada cambio externo comienza siempre en el espacio invisible de la conciencia. Cuando esta verdad se vuelve parte de tu experiencia, dejas de preguntarte si la vida te está escuchando. Ya no sientes la necesidad de implorar que el mundo cambie. Tampoco te percibes como víctima de las condiciones externas. Empiezas a moverte por la vida con una nueva autoridad interior. No es la autoridad del ego, sino la serenidad de quien ha reconocido su propio papel creativo. Y esa comprensión se refleja en la manera en que vives cada día, en la forma en que hablas contigo mismo, en la manera en que imaginas tu futuro, en cómo respondes a lo que sucede a tu alrededor. Las viejas preocupaciones que antes parecían inevitables comienzan a perder fuerza. Los pensamientos que antes dominaban tu mente se vuelven cada vez más distantes. Es como si una nueva ligereza entrara en tu vida. No una ligereza superficial, sino una calma profunda que nace de la comprensión. Sabes que cada etapa de tu vida tiene un significado. Sabes que cada transición puede contener una preparación. Sabes que cada cierre puede ser el inicio de algo mucho más grande. Y cuando esta comprensión se vuelve natural, ocurre algo verdaderamente extraordinario. Dejas de perseguir desesperadamente las bendiciones. Simplemente empiezas a caminar por la vida como alguien que sabe que aquello que le pertenece no puede ser negado. Ya no estás implorando al mundo que te entregue algo. Ya no preguntas constantemente cuándo ocurrirá. Vives como si la respuesta ya estuviera en movimiento. Este es el estado que Neville describía como la señal final de la manifestación. El momento en el que dejas de buscar porque dentro de ti ya sabes. El momento en el que dejas de dudar porque la certeza se ha vuelto natural. El momento en el que dejas de perseguir porque te has convertido en la persona capaz de recibir. Y cuando se alcanza ese punto, la realidad externa no puede permanecer igual. No porque la hayas forzado, ni porque la hayas suplicado, sino porque te has convertido en la versión de ti mismo capaz de vivir esa experiencia. Entonces comprendes algo que transforma para siempre tu forma de mirar la vida. No eras tú quien estaba esperando que la bendición llegara. Era la conciencia dentro de ti la que esperaba que reconocieras quién eres realmente. Y en el instante en que lo reconoces, cuando dejas de vivir como alguien que pide, y comienzas a vivir como alguien que sabe, la manifestación deja de parecer un misterio. Se convierte simplemente en el reflejo natural de la conciencia que has elegido encarnar. Y cuando llegas a este punto del camino, empiezas a entender algo que antes parecía imposible de captar con la mente. Comprendes que el verdadero cambio no fue el acontecimiento externo que apareció en tu vida. El verdadero cambio fue la manera en que empezaste a verte a ti mismo. Neville lo explicaba con una claridad extraordinaria. El mundo exterior no crea tu identidad. Es tu identidad interior la que finalmente da forma al mundo que experimentas. Durante años tal vez pensaste que tu valor dependía de lo que sucedía fuera de ti. Quizá creíste que las circunstancias decidían lo que era posible para ti. Pero en el momento en que la conciencia despierta a esta verdad, algo cambia para siempre. Ya no te sientes separado de la vida. Ya no te sientes en competencia con el mundo. Ya no te percibes como alguien que debe luchar constantemente para obtener lo que desea. Comienzas a sentir la realidad como un campo vivo que responde continuamente al estado que llevas dentro. Y en ese estado, muchas personas descubren una libertad completamente nueva. No la libertad superficial de hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino la libertad interior de elegir quién quieres ser,
independientemente de las circunstancias momentáneas. Cuando esta comprensión se vuelve real, los antiguos temores pierden su fuerza, no porque la vida deje de presentar desafíos, sino porque ahora sabes que cada desafío puede atravesarse desde un estado de conciencia diferente. Neville decía que la conciencia es infinita y que cada persona tiene la capacidad de asumir nuevos estados interiores. Cuando aprendes a hacerlo de forma consciente, dejas de sentirte atrapado en las viejas definiciones de ti mismo. Las historias que antes parecían definitivas empiezan a disolverse. Los límites que habías aceptado como naturales comienzan lentamente a perder significado, y en su lugar aparece algo más grande, una confianza profunda en tu capacidad de transformar tu experiencia. Esta confianza no nace de teorías ni de promesas, nace de la experiencia directa. Has visto que cuando tu estado interior cambia, tu vida comienza lentamente a cambiar con él. Has visto que las circunstancias no son tan rígidas como parecían. Has visto que puertas que antes parecían cerradas pueden abrirse de maneras inesperadas. Y es precisamente esa experiencia la que te regala una nueva serenidad. Ya no sientes la necesidad de controlar cada detalle del futuro. Tampoco sientes la urgencia de saber exactamente cómo sucederán las cosas, porque ahora comprendes algo que antes se escapaba de tu mente. La vida no es un mecanismo rígido que deba ser forzado, es un proceso creativo que responde a la conciencia. Cuando vives desde esa comprensión, te mueves por el mundo con una calma distinta. Las oportunidades ya no se persiguen con ansiedad, se reconocen cuando aparecen. Las relaciones ya no nacen del miedo a perder a alguien, surgen desde un espacio de autenticidad. Las decisiones ya no se toman desde la prisa o la presión, sino desde una claridad interior que crece día tras día. Y cuando miras hacia atrás, hacia el camino que has recorrido, comienzas a ver cada etapa con ojos diferentes. Los periodos de espera que antes parecían inútiles, ahora se revelan como tiempos de preparación. Las dificultades que antes te hacían dudar ahora se muestran como momentos necesarios para fortalecer tu conciencia. Incluso las decepciones que alguna vez te hicieron sufrir adquieren un nuevo significado, porque ahora puedes ver que cada experiencia formaba parte de un proceso mucho más profundo, el despertar gradual de tu propia conciencia creadora. Con el tiempo empiezas a comprender que cada puerta que alguna vez se cerró delante de ti, en realidad estaba resguardando algo mucho más grande. Si ciertas cosas que deseabas no llegaron cuando las pediste, no fue porque la vida te estuviera ignorando, fue porque aquello que se estaba formando para ti superaba por completo lo que en ese momento eras capaz de imaginar. Y es ahí donde nace una gratitud profunda. No una gratitud superficial que se repite como una frase bonita, sino una gratitud real por el camino que te transformó, porque sin ese recorrido no te habrías convertido en la persona que eres ahora. No habrías desarrollado la misma claridad, no habrías descubierto esa fuerza interior que hoy te sostiene, no habrías aprendido a confiar en tu propia conciencia, y cuando esa gratitud comienza a sentirse natural dentro de ti, empiezas a mirar la vida como un proceso continuo de expansión. Ya no existe la idea de un punto final donde todo se detiene. Siempre habrá nuevos niveles que explorar, nuevas comprensiones que despertar, nuevas experiencias que vivir. Pero ahora, no enfrentas esos cambios con temor, los enfrentas con curiosidad, con la certeza de que cada nueva etapa es una invitación para expandir aún más tu conciencia. Neville solía decir que la conciencia es el verdadero reino creativo del ser humano. Todo lo que aparece en el mundo visible nace primero en ese espacio invisible. Cuando comienzas a reconocer esta verdad, dejas de vivir como alguien que espera constantemente que algo ocurra. Empiezas a vivir como alguien que participa activamente en la creación de su propia experiencia, y quizá esa sea la transformación más grande de todas, porque en el instante en que reconoces este poder creativo dentro de ti, la vida deja de parecer una cadena aleatoria de acontecimientos. Se convierte en un diálogo constante entre tu conciencia y el mundo que observas. Cada pensamiento se convierte en una dirección. Cada imagen interior se transforma en una semilla. Cada estado emocional se vuelve una vibración que inevitablemente se refleja en tu experiencia. Es justamente en este punto donde muchas personas comprenden finalmente el significado más profundo de las bendiciones que llegan a sus vidas.
No son recompensas distribuidas al azar por el destino. Son el reflejo natural del estado que la conciencia ha aprendido a sostener. Cuando vives desde esta comprensión, dejas de preguntarte si mereces aquello que deseas. Ya no te sientes indigno. Ya no te percibes separado de lo que estás creando. Comprendes que lo que aparece en tu experiencia está en resonancia con aquello que has aceptado dentro de ti. Y cuando esta verdad comienza a formar parte de tu identidad, algo en tu interior se estabiliza para siempre. Ya no regresas a la vieja mentalidad de quien vive atrapado en la duda constante. Ya no vuelves al miedo permanente de perder aquello que has alcanzado, porque ahora sabes que la fuente no está fuera de ti. La fuente se encuentra en la conciencia desde la cual eliges vivir cada día. Y es precisamente esta comprensión la que transforma completamente la manera en que miras el futuro. Ya no lo ves como un territorio incierto que debes temer. Lo ves como un espacio abierto donde tu conciencia continuará expresando nuevos niveles de experiencia. Mientras avanzas por este camino, descubres algo que Neville repetía con frecuencia en sus enseñanzas. El verdadero milagro no es el acontecimiento que llega a tu vida. El verdadero milagro es el despertar de la conciencia que te permite reconocer quién eres realmente. Porque en el momento en que comprendes esto, en el momento en que dejas de vivir como alguien que duda de su propia capacidad creativa, la vida entera se convierte en una demostración constante del poder de la conciencia. Y entonces entiendes finalmente cuál es la señal más grande de todas. No es una voz que desciende del cielo. No es un espectáculo extraordinario que todos puedan ver. Es algo mucho más simple y mucho más profundo. Es la certeza tranquila que sientes dentro de ti cuando sabes que tu vida ya no está guiada por el miedo, sino por la conciencia. Y cuando esa certeza se convierte en tu nueva identidad, ya no necesitas perseguir bendiciones, porque tu propia conciencia se ha convertido en el lugar desde el cual ellas nacen. Cuando finalmente llegas a este punto del camino, algo dentro de ti se vuelve completamente claro. Ya no necesitas buscar señales por todas partes. Ya no necesitas preguntarte una y otra vez si la vida te está escuchando. Ya no necesitas cuestionar si aquello que sentiste en lo más profundo de tu corazón era real. Ahora lo sabes. No lo sabes porque alguien te lo explicó, sino porque lo viviste. Has atravesado momentos de duda. Has atravesado periodos de silencio. Has pasado por días en los que parecía que nada se estaba moviendo. Y aún así, algo dentro de ti permaneció firme. Una certeza serena, una confianza silenciosa que no dependía de las circunstancias externas. Y justamente esa certeza fue la señal verdadera de que algo grande estaba tomando forma en tu vida. Neville explicaba que la conciencia es como una semilla. Cuando se planta con convicción puede parecer durante un tiempo que nada sucede. La tierra sobre la semilla permanece inmóvil, pero bajo la superficie algo ya está creciendo. Las raíces comienzan a formarse. Una nueva vida empieza a estructurarse en silencio, y cuando finalmente el brote aparece en la superficie, muchas personas creen que ocurrió de repente, pero la verdad es que el crecimiento había comenzado mucho antes. Lo mismo ocurre en la vida de una persona que atraviesa una transformación profunda de conciencia. Hay momentos en los que todo parece detenido, momentos en los que la mente pide explicaciones, momentos en los que el mundo exterior no ofrece ninguna confirmación. Pero si el estado interior se ha mantenido estable, si la nueva identidad ha sido aceptada en lo profundo de la conciencia, la manifestación no puede evitarse, no porque alguien la esté forzando, sino porque es la consecuencia natural del estado que ha sido sostenido internamente. Y es precisamente en ese punto donde muchas personas comprenden la verdad más liberadora de todas. No era la vida la que retenía las bendiciones. No era el destino quien decidía si merecías o no aquello que deseabas. Era simplemente la conciencia esperando reconocer su propia naturaleza creativa. Cuando esta comprensión se vuelve real, la persona deja de vivir con la sensación de tener que implorar algo al mundo. Vive con la certeza de que aquello que ha sido aceptado dentro de sí inevitablemente encontrará una forma externa. Esa es la verdadera transformación. No solamente recibir algo nuevo, sino convertirse en alguien nuevo, alguien que ya no vive con el miedo constante de perder, alguien que ya no se siente separado de las oportunidades de la vida, alguien que sabe que su conciencia es el punto de origen de cada experiencia.
Y cuando miras hacia atrás y observas el camino que has recorrido, comprendes que nada fue casual. Cada espera tenía un propósito. Cada puerta cerrada tenía una razón. Cada prueba tenía la función de fortalecer tu identidad. Lo que una vez parecía un obstáculo era en realidad una preparación. Lo que parecía un retraso era en realidad una protección. Y lo que alguna vez parecía imposible era simplemente algo que tu conciencia aún no había aprendido a sostener. Ahora eres diferente. Ya no estás esperando que la vida te envíe una señal. Te has convertido en la señal. Tu presencia, tu calma, tu confianza, son la evidencia de que algo dentro de ti se ha transformado para siempre. Y cuando esa transformación se vuelve completa, la vida responde, no con un solo acontecimiento aislado, sino con una nueva calidad de experiencia. Las oportunidades aparecen con naturalidad, las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones surgen desde una claridad más profunda. No es porque el mundo se haya vuelto de repente perfecto, es porque tú ya no eres la misma persona que lo observaba antes. Has aprendido a vivir desde un estado diferente, has aprendido a confiar en tu conciencia, has aprendido a reconocer que aquello que nace dentro de ti posee un poder real en la formación de tu experiencia. Y quizá esa sea la bendición más grande de todas, no algo que puedas perder mañana, no algo que dependa de las circunstancias externas, sino una comprensión que permanece contigo donde quiera que vayas, una comprensión que te recuerda que la vida no es algo que debas perseguir constantemente, es algo que responde al estado de conciencia desde el cual eliges vivir, y por eso la señal más grande no es la llegada de aquello que deseabas. La señal más grande es el momento en que dejas de dudar, el momento en que dejas de implorar, el momento en que dejas de preguntarte cuándo ocurrirá, porque dentro de ti ya sabes que aquello que ha sido plantado en la conciencia no puede permanecer oculto para siempre. Tarde o temprano emergerá, tarde o temprano tomará forma, tarde o temprano se volverá visible, y cuando ese momento finalmente llega, cuando la bendición aparece ante tus ojos, comprendes algo que transforma para siempre la manera en que miras tu vida. No eras tú quien estaba esperando que la vida te bendijera. Era la vida la que estaba esperando que reconocieras quién eres en realidad, porque cuando la conciencia despierta a su naturaleza creadora, todo aquello que antes parecía imposible, se convierte simplemente en la expresión natural de lo que has llegado a ser.